En este vídeo vamos a extender el problema de decisión al caso en el que nos encontramos con un número mayor de dos hipótesis. Este tipo de problema normalmente se denomina clasificación. El problema de clasificación es similar al problema de decisión tal y como lo hemos planteado en lecciones anteriores. Tenemos una fuente que produce un estado de entre un conjunto finito de posibles estados que hemos llamado hipótesis. Esta información se distorsiona y obtenemos una observación X, que puede ser unidimensional o n-dimensional, a partir de la cual tratamos de determinar cuál es la hipótesis que ha generado la fuente. Hasta ahora hemos trabajado siempre con la idea de determinar la hipótesis más probable basándonos en el conocimiento que tenemos de las hipótesis y del mecanismo de distorsión. En el caso de dos hipótesis, el problema se suele denominar problema de decisión binario, problema de decisión simple o simplemente a veces problema de decisión, mientras que cuando el número de hipótesis es mayor que 2, normalmente llamamos a este problema problema de clasificación. Así como el problema de decisión con más de dos hipótesis se suele denominar clasificación, también es habitual que las hipótesis en este caso se refieran como clases. El fundamento del problema de clasificación es exactamente el mismo que el utilizado para la decisión binaria, aunque lógicamente será un poco más complicado de formular y es más general. Vamos a dividir igualmente el espacio en diferentes regiones que se asignan a cada una de las hipótesis, de tal manera que cuando nuestra observación caiga en esa región, decidiremos que se ha producido la hipótesis asociada a ella. Utilizaremos criterios de distancia o de distancia ponderada. Por ejemplo, en un caso con 4 hipótesis pero una única observación, un caso unidimensional, si la distorsión fuese un ruido gaussiano, nos encontraríamos en un caso como el de la figura de arriba, en el que diferentes estados tienen asociados diferentes valores, cada uno de ellos con una f de p asociada de la forma f de x dado h1, f de x dado h2, hasta f de x dado h4. Los criterios de decisión que utilizábamos para el caso binario se pueden extender aquí. Ya veremos más adelante cómo dividiremos, lógicamente, el espacio en 4 regiones. En un caso bidimensional podríamos tener algo como la figura de abajo, con dos observaciones, x1 y x2, y 4 regiones del espacio cuya frontera coincide con los ejes horizontal y vertical, de tal manera que si observamos un determinado valor de x1 y un determinado valor de x2, situaremos que este vector es nuestra observación que cae en esta región que está asociada a una determinada hipótesis. Los criterios que vimos para el caso binario se pueden adaptar perfectamente al caso de m hipótesis. Podemos utilizar directamente un criterio de mínima probabilidad de error. El teorema de probabilidad total se puede extender perfectamente a más de dos hipótesis, simplemente añadiendo más términos. También podemos considerar decisión o clasificación bayesiana. Tenemos que asignar un coste a cada decisión, aunque si tenemos m hipótesis, tendremos m cuadrado posibles situaciones. Se asumirá un conjunto de probabilidades a priori, una para cada hipótesis, y minimizaremos un riesgo, como veremos más adelante. También es posible generalizar el criterio de Neyman-Pearson o criterio de decisión radar, pero generalmente no se utiliza en la práctica, puesto que en la mayoría de problemas en los que se aplica, por ejemplo los de radar, solo hay dos situaciones, que haya en blanco o que no lo haya. Vamos a ver en mayor profundidad el caso de mínima probabilidad de error. Supongamos un ejemplo de comunicaciones digitales con una modulación PAM con 4 símbolos, -3, -1, 1 y 3. Si nuestros símbolos están contaminados con un ruido blanco gaussiano y aditivo, tendremos una situación como la de la figura, en que tenemos 4 gaussianas centradas en -3, -1, 1 y 3, cada una de ellas asociada al símbolo correspondiente. Según el teorema de probabilidad total, la probabilidad de error será la suma de la probabilidad de cada una de las hipótesis multiplicada por la probabilidad de error cuando se produce esa hipótesis para cada una de las m, en este caso 4. También podemos definir una probabilidad de clasificación correcta que será complementaria a la probabilidad de error. Bien minimizando la probabilidad de error tal y como hicimos en el caso binario o maximizando la probabilidad de clasificación, podemos encontrarnos que para un determinado símbolo i
la región en la que asociamos una decisión de que se ha producido ese símbolo será aquella en la que la función densidad de probabilidad asociada a ese símbolo o a esa clase es mayor que la asociada a cualquier otra clase. Esto se puede entender de una manera muy intuitiva, del mismo modo que en el caso de decisión, aquella región en la que una de las FDPs es mayor que las demás es en la que ese símbolo es el más probable. De algún modo se trata de una decisión o de una clasificación por máxima densidad de probabilidad, algo así como una clasificación ML. De hecho, podemos plantear cocientes de verosimilitud para cada par de hipótesis o para cada par de clases y J comparándolas 2 a 2. También podemos considerar una especie de problema de decisión binario asociado, considerando una de las clases, la I, y otra clase que consista en todas las demás clases. Así tendremos dos regiones del espacio, la región I y la región no I, que estará formada por la suma de todas las regiones del espacio que no son la I. De algún modo estamos realizando una decisión binaria, pero tendremos que repetirla para todas las clases. Si tuviésemos hipótesis no equiprobables, el planteamiento es exactamente el mismo, considerando las probabilidades a priori de cada clase en el lado derecho de la desigualdad planteada en el cociente de verosimilitud. De algún modo tendremos una ponderación de las funciones de densidad de probabilidad que tenemos que considerar, del mismo modo que sucedía en la decisión binaria con el criterio de decisión MAP. En un caso n-dimensional sucede exactamente lo mismo. De nuevo tenemos el mismo cociente de verosimilitud asociado a cada par de clases y nuestras observaciones serán n-dimensionales, conduciendo a una función densidad de probabilidad conjunta que de nuevo podremos poner como el productorio de la función densidad de probabilidad de cada observación unidimensional. Esto va a conducir a unas funciones de densidad de probabilidad bidimensionales, también ponderadas por las probabilidades a priori de cada una de las clases. Si estudiamos el caso n-dimensional gaussiano con clases equiprobables, podemos comprobar cómo nos encontramos en una situación similar a las anteriores, en la que podemos particularizar cada función densidad de probabilidad con la forma típica de las funciones gaussianas. Por ejemplo, para n igual a 2 observaciones, x1 y x2, la forma que tomarían nuestras gaussianas es esta de estas ecuaciones de aquí. Desarrollando, podemos comprobar que nos vamos a encontrar con una expresión como la de abajo. La región I será el conjunto de puntos x1, x2 que tienen una menor distancia con los valores asociados a esa hipótesis. De alguna manera estamos dividiendo el espacio de observación en regiones formadas por los puntos más cercanos a cada una de las clases. Este criterio de mínima distancia es habitual en problemas, especialmente en problemas en el que todas las clases tienen probabilidades a priori iguales. Generalizando para caso n-dimensional con cualquier número de dimensiones, esas distancias se representarán de esta manera, donde los valores s sub i, s sub j son las coordenadas de los símbolos que representan a cada una de las clases. ¿Qué sucedería si las hipótesis no son equiprobables? Obtendríamos una solución similar, pero con distancias ponderadas, empleando un factor relacionado con las probabilidades a priori de cada una de las clases. En el caso de la clasificación bayesiana o decisión bayesiana entre m hipótesis, vamos a realizar directamente una extensión de la formulación que teníamos para el caso binario. Si tenemos m hipótesis, vamos a tener m cuadrado situaciones. El coste de cada decisión será c sub ij, donde los subíndices indican la decisión que se toma y cuál era la decisión correcta respectivamente. Y denotaremos de nuevo con R sub i la región del espacio de observación en la que decidimos la clase h sub i. El coste total va a seguir una expresión como esta, que no es más que una extensión a m cuadrado del coste total que se había desarrollado para el caso con dos hipótesis. Llamamos P sub j por sencillez a la probabilidad a priori de la hipótesis h sub j, es decir,
P sub j es lo mismo que P de H sub j. Como trabajo opcional, en el documento que se indica aquí y que se encuentra disponible en la carpeta de esta lección, está desarrollado el caso bayesiano para m igual a 3 hipótesis. En él se puede comprobar que cuando se dispone de m hipótesis, el espacio de observación realmente debe de ser de m-1 dimensiones. De manera opcional, se puede estudiar el documento adjunto y presentar un informe a través de Teams explicando tanto el desarrollo como su significado, con un límite de entrega el día 20 de abril.